Considerando, hermanos, hoy la realidad de que Dios provee justicia. Dios provee justicia, hermanos. Es importante entender la justicia de Dios. La justicia de Dios se nos explica en este capítulo que vamos a considerar, y quisiera pedirles que leyéramos. Vamos a leer del 21 al 31. Romanos 3, del 21 al 31, y después vamos a ir explicando 4 conceptos importantes que necesitamos entender en cuanto a la justicia que Dios ha proveído. ¿Cuántos conceptos? 4. Los voy a ir guiando a través de ello mientras leemos el texto, pero quiero pedirles que tomen nota. Esto es de suma importancia, hermanos. Si en algún momento queremos entender la justicia de Dios, este es el momento. Vean conmigo en el versículo 21, leemos, dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Observen conmigo, hermanos, por favor, la realidad de que Dios provee justicia. La Biblia aquí le llama la justicia de Dios. Noten conmigo en el versículo 21, dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado, ¿qué dice ahí? La justicia de Dios. ¿Estamos juntos? Dice la justicia de Dios. Dios provee justicia, hermanos. En los capítulos que hemos estado leyendo, nos hemos dado cuenta de que estamos completamente perdidos. La Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Todos se desviaron. Todos nosotros, hermanos, estamos bajo pecado. El ser humano ha pecado contra Dios. Tenemos una naturaleza pecaminosa, nacemos en pecado y estamos condenados. Y yo creo que en los primeros capítulos, aquí en Romanos, que hemos leído, está claro. Estamos completamente perdidos, hermanos. Pero la Biblia aquí dice que Dios provee justicia. Ahora, cuando hablamos de la justicia de Dios, hermanos, es obvio y claro que Dios es justo. Y Dios, siendo justo, demanda justicia. ¿Es verdad que Dios es justo? Claro que lo es. Es un área de importancia para nosotros. Es un atributo que Dios tiene que necesitamos entender. Dios es justo y Él demanda justicia. Y a causa de su justicia nosotros estamos completamente perdidos. ¿Por qué? Porque hemos pecado contra Dios. Pero aquí es cuando nosotros vemos la justicia de Dios. Él ha proveído justicia, hermano. Y dentro de esto, lo primero que quiero que note conmigo es la justicia de Dios se ha manifestado. Toma nota de eso, por favor. La justicia de Dios se ha manifestado. Y está claro aquí, hermanos, en el versículo 21 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Se ha manifestado la justicia de Dios. Note conmigo ahí abajito en el versículo 26. Dice: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Ahí dice la Biblia que Dios
ha planeado manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, ¿quién es el que justifica, hermanos? Dios. ¿Está claro? Y Él ha manifestado su justicia. Ahora, algo que debemos notar, en el versículo 20 de este capítulo, hermanos, Pablo viene diciendo que por las obras de la ley, note conmigo ahí, dice, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Pregunta, ¿cuántos seres humanos van a ser justificados por las obras de la ley? Ninguno. Ahora, noten ahí, en ese mismo versículo, delante de Él nadie se va a justificar. ¿Por qué? Dice, por medio de la ley es el conocimiento del ¿qué? Del pecado. La ley, hermanos. Ustedes y yo tenemos la ley de Dios. 600 y tantos mandamientos en el Antiguo Testamento y 200 otros más mandamientos que encontramos a través de nuestro Señor Cristo Jesús. No solo son los 10 mandamientos. La ley de Dios, hermanos, lo único que nos muestra a ti y a mí es que somos pecadores. ¿Alguno de nosotros ha roto algún mandamiento? ¿Alguno de nosotros? ¿Sí? ¿Podemos levantar la mano con toda confianza? ¿Hemos roto los mandamientos de Dios? Hermanos, por lo tanto, todos nos hemos dado cuenta que somos ¿qué? Pecadores. Eso es lo único que hace la ley, mostrarnos que somos pecadores. Pero ahora noten el versículo 21, dice, pero ahora, aparte de la ley, o sea, sin la ley, se ha manifestado la justicia ¿de quién? De Dios. Aparte de la ley. ¿Saben? El problema con el pueblo judío, hermanos, y los que estaban llevando a cabo la ley de Dios, que para los días de Jesús estaba completamente corrompido todo ello, ellos habían creado de la ley un medio para alcanzar a Dios. Habían hecho de la ley el vehículo para llegar a Dios. Entonces ellos estaban obrando la ley, estaban confiando en su desempeño en cuanto a la ley. Se jactaban de ello. Y ustedes observen a los fariseos, los saduceos y todos los líderes judíos que vivieron durante la época de Jesús, los cuales fueron confrontados por Jesús. Confiaban en su desempeño, confiaban en lo que ellos habían establecido, sus propias tradiciones. Y aquí es cuando Dios nos dice, todas estas cosas no justifican. La justicia de Dios es aparte de todo eso. Todo esto que ustedes están tratando de hacer para alcanzar a Dios no tiene sentido. Porque el corazón, hermanos, de la ley, quiero que noten esto, el corazón de la ley no es que nosotros busquemos ser salvos a través de lo que hacemos, en lo que la ley desea para nosotros. El corazón de la ley, hermanos, son los sacrificios. En particular, nos apunta a un sacrificio. Si nosotros tuviéramos que ver la ley que Dios dio, el punto principal de esa ley, hermanos, no es que nosotros hagamos las cosas de la ley para salvarnos, sino entender el sistema que Dios estableció, el cual nosotros conocemos como los sacrificios. Todos los judíos, pueblo de Israel, tenían que traer un cordero, tenían que traer un macho cabrío, tenían que sacrificar, si eran pobres, una paloma. Había sacrificios, hermanos, y esos sacrificios eran sombra de aquel que había de venir. ¿Quién es este? Cristo Jesús. Entonces aquí Dios está diciendo, la justicia de Dios es aparte de todo lo que la ley tiene que ver en cuanto a lo que ustedes están haciendo para salvarse. La ley nos salva, hermanos. Y aquí vemos que la justicia de Dios es aparte de todo eso, hermanos. Es un acto de Dios. Y Dios, a través de esta justicia, Él nos va a declarar a nosotros justos por lo que hizo Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? ¿Por qué no podemos nosotros justificarnos, hermanos? Porque está claro, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Así es que tenemos que entenderlo. Dios no está buscando eso de nosotros. Dios lo que está buscando, hermanos, es que nosotros creamos en Cristo Jesús y que tengamos fe en su sangre. Lo vamos a ver más adelante, pero quiero que noten aquí conmigo
como en el versículo 21, en la parte final, dice que esta justicia de Dios es testificada por la ley y por los profetas. O sea, la justicia de Dios se ha manifestado, como hemos dicho, número uno, a través del testimonio de la ley y por los profetas. O sea, la ley, hermanos, nos muestra a Jesús. Esta justicia de Dios se muestra en los sacrificios. Sin sacrificio no hay remisión de pecados. Y tú, como israelita en aquellos días, si cometías pecado contra Dios, tenías que traer un sacrificio. Cada año se derramaba la sangre sobre el propiciatorio donde estaba el arca del pacto, hermanos, en el lugar santísimo. Un animal moría en el lugar de la persona y esa sangre era derramada. Y lo que el Señor está diciendo aquí es que la ley testifica la justicia de Dios. O sea, ellos tenían que entender que lo que Dios estaba buscando era un sacrificio por nuestros pecados. Ahora, hermanos, cuando Juan el Bautista vio a Jesús que venía, ¿acaso no dijo Juan, he aquí el Cordero de Dios? Noten, he aquí el Cordero de Dios. ¿Qué está apuntando Juan el Bautista? Al Cordero, a Jesús, dice Juan, que quita el pecado del mundo. La ley testifica de la justicia de Dios en cuanto a los sacrificios, y en particular mostrándonos en el futuro un sacrificio, y este es nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Los profetas, hermanos, los profetas han hablado a través del sacrificio de Cristo. Claro, permítanme leerles lo que dijo Isaías en el capítulo 53, versículos 5 al 7. Isaías dijo en lo siguiente: mas Él, hablando de Jesús, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. El versículo 7 de Isaías 53 dice: angustiado Él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Hermanos, cuando la Biblia dice aquí que la justicia de Dios se manifiesta aparte de la ley, o sea, no tiene nada que ver con nuestras obras, sino más bien está testificada por lo que la ley marcaba, y esto es el sacrificio que se hacía por el pecado, hermanos, apuntando a Cristo Jesús. Y los profetas hablaron acerca del Cordero que un día cayó delante de sus trasquiladores y murió por cada uno de nosotros. Esa es la justicia de Dios, hermanos. Nosotros necesitamos entenderlo. Ahora, esta justicia, hermanos, que se ha manifestado es para todo el que cree. Nota lo que dice el versículo 22. La justicia de Dios dice por medio, nota aquí, por medio de la fe, ¿en quién? En Cristo Jesús. La justicia de Dios, hermanos, es por medio de la fe en Cristo Jesús, para todos los que creen en Él. Y nota lo que dice el versículo 22, glorioso: porque no hay diferencia. ¿Qué no hay, hermanos? Diferencia. Lo que está diciendo este versículo, hermanos, es que la justicia de Dios se ha manifestado para todos los que creen en Él. Dice aquí, para todos los que creen en Él, y esto es la fe en Cristo Jesús. Somos salvos, hermanos. Somos salvos porque creemos en Cristo Jesús y solo en Jesús. ¿Está claro, hermanos? Todos llegamos a Dios por medio de la fe en Cristo Jesús y nada más. Y nota lo que dice el 22: no hay diferencia. No hay diferencia. So debemos quitar de nuestras mentes el pensar que Dios va a tratar a unos de una manera y a otros de otra manera. Hermanos, las religiones de este mundo han establecido su propio medio para llegar a Dios. No nos equivoquemos.
No hay diferencia. La única manera para llegar a Dios es a través de la fe en Cristo Jesús. Si tú no crees en Cristo Jesús, estás completamente perdido. Y no importa qué digas. ¿Amén? ¿Creemos en Cristo Jesús? Amén. Gloria a Dios. ¿Acaso no es un tremendo alivio, hermanos? Es mi fe en Jesús, la fe que he puesto en Cristo Jesús. He creído que Él es la justicia de Dios que se ha manifestado, que fue declarada a través de los sacrificios. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los profetas hablaron de Él, hermanos, y lo único que debemos hacer es creer que Jesús es el Cordero que ha pagado por mis pecados. Y cuidémonos, hermanos, de ser legalistas, porque muchos de nosotros a veces estamos tratando de cuidar que los demás estén bien delante de Dios a través de nuestras propias perspectivas. A veces pensamos que una persona debe creer en Jesús y además debe hacer esto para ser salvo. Hay ciertas iglesias que están cuidando detenidamente que una persona, después de aceptar a Cristo, se bautice inmediatamente, porque si no se bautiza inmediatamente no es salvo. ¿Dónde dice la Biblia, hermanos, que no es salvo? Aquí dice, por medio de la fe en Cristo Jesús y su bautizo inmediato. No, hermanos, no nos equivoquemos. Nuestro desempeño en la vida cristiana no nos salva. Es la fe en Cristo Jesús. Y por eso nosotros, cuando entendemos esto, nos damos cuenta de que es un acto único de Dios. Nosotros no tenemos nada que ver en esto. Es algo que Dios decidió hacer. Y Dios va a tratarnos a todos por igual. Si la Biblia está diciendo aquí que el único medio de salvación es la fe en Cristo Jesús, así es para todos. ¿Ven? Si estás bautizado, gloria a Dios. Quiero decirte una cosa, el bautismo no te salva. Si estás leyendo tu Biblia fielmente todos los días, gloria a Dios. Porque el Espíritu está en ti y te ayuda a obedecer la palabra de Dios, que dice que debemos ser instruidos. Pero tu fidelidad al leer la Biblia todos los días no te salva. ¿Está claro? Si tú vienes todos los domingos fielmente a la iglesia, yo le doy gloria a Dios porque eres una persona fiel y el Espíritu de Dios te ayuda a ser obediente a la palabra. Cuando dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Yo le doy gloria a Dios por ello. Qué bueno que eres un ejemplo para los creyentes. Pero tu asistencia fiel a la iglesia no te salva. ¿Está claro, hermanos? Lo único que nos salva es la fe en Cristo Jesús. Y ahí es cuando podemos estar en paz, tranquilos. Ahora, nosotros dejamos a los demás en paz, porque para Dios no hay diferencia. Todos vamos a llegar a Dios por medio de Cristo Jesús y solo de Cristo Jesús. ¿Saben? Aquí dice no hay diferencia. En Romanos 2:11, ahí donde estamos, hermanos, unos versículos antes, nota lo que dice Romanos 2:11. ¿Qué dice la Biblia ahí, hermanos? Dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Así es que si alguien está pensando, ¿y qué hay de esas indígenas que están en el Ecuador, en el Amazonas, no saben leer, no tienen Biblias? No hay diferencia. Si no ponen su fe en Cristo Jesús, se van a perder. ¿Está claro, iglesia? De la misma manera como nosotros, que tenemos la Biblia por todos lados, oímos de Dios por todos lados, igual manera nos vamos a perder si no creemos en Cristo Jesús. No hay diferencia, hermanos. No podemos decir, Dios va a tener una manera diferente porque ellos tienen, ¿verdad?,
situaciones diferentes a los nuestros, no, hermanos. Dios los va a juzgar a todos igual. Y Dios va, como dice aquí la Biblia, a ser imparcial. No hay excepción de personas. Ahora, en Hechos 10:34, hermanos, escuchen cuando Pedro tuvo esa situación con Cornelio. ¿Se acuerdan? Que él está en la casa de Simón el curtidor y de repente tiene hambre y se va al techo, está de pronto viendo cosas allí y Dios le revela un lienzo y le da a entender que él no tiene que llamar inmundo aquello que él ya ha bendecido, etc. Y Cornelio en su casa, quien era un gentil, también recibió palabra y ambos estaban siendo guiados por Dios. Y cuando Cornelio envía a sus siervos para que traigan a Pedro, Pedro entendió lo que quería decirle Dios, porque estaba prohibido que un judío entrara a la casa de un gentil. Y Pedro era judío. Y Dios le dice: para mí no hay acepción de personas. Yo he observado a Cornelio, he observado a ti. No hay diferencia. Tanto tú como Cornelio tienen que poner su fe en mí. Este es Cristo Jesús. Para ser salvos los dos tienen que poner su fe en mí. Entonces Pedro entra a la casa y después se arma un escándalo de ello. Y cuestionan a Pedro. Pedro en Hechos 10:34 dijo, Pedro abriendo la boca: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Tanto los judíos tienen que entrar al cielo a través de la fe en Cristo Jesús, así como los gentiles. Los gentiles también tienen que poner su fe en Cristo Jesús. No importa si eres judío, gentil. Todos tenemos que entender que Cristo Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Cristo Jesús. Ahora, la justicia de Dios se ha manifestado para todos los que creen, pero también, hermanos, noten en el 23. ¿Por qué razón se ha manifestado la justicia de Dios? Por cuanto todos pecaron, dice ahí el versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, todos hemos pecado contra Dios. ¿Está claro? No hay ninguna persona en el mundo, hermanos, que no haya nacido en pecado. El salmista dijo, Salmo 51:5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Aquí, hermanos, cuando estamos en el vientre de nuestra madre, ahí comienza todo. En el momento de la concepción, dice, mi madre me concibió. ¿En qué lo concibió? En pecado. Hermanos, no nos convertimos en pecadores cuando empezamos a pecar, porque siempre decimos, ay, los niños son inocentes. No, hermanos, los niños, desde que están en el vientre de su madre, ¿son qué? Pecadores. ¿Está claro? Todos somos pecadores. ¿Por qué Dios manifestó su justicia, hermanos? Porque necesitamos la justicia de Dios. Porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. La gloria de Dios, hermanos. La gloria de Dios es lo que Dios es. Su santidad, todos sus atributos. Esa es la gloria de Dios, hermanos. Lo que nuestro Dios es. Y todos estamos destituidos. No podemos alcanzar lo que Dios es. No hay manera, hermanos. No hay manera. Por eso es que nosotros necesitamos la justicia de Dios y Dios la manifestó. Ese es el primer asunto, hermanos. Dios proveyó justicia. Se manifestó esa justicia, la vimos en Cristo Jesús, testificada por la ley, testificada por los profetas. El que cree en Cristo tiene vida eterna. No hay diferencia, hermanos. Pero ahora, número 2, la justicia de Dios tiene precio. La justicia de Dios tiene precio. ¿Saben que la justicia de Dios requiere que se pague un rescate? Ese es el precio, hermanos. La justicia de Dios tiene un precio. Note conmigo en el versículo 24. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante, escuchen aquí, dice, la redención que es en Cristo Jesús. La redención
que es en Cristo Jesús. La palabra redención ahí, hermanos, es una palabra que implica ser liberados a través del pago del rescate. Es como cuando alguien te secuestra. Cuando alguien te secuestra, ¿qué van a pedir ellos? Van a pedirte dinero, ¿no es cierto? Te van a pedir el dinero del rescate. ¿Quieres rescatar a tu ser querido? Necesitamos $1.000.000. Por eso es lo que yo hago, no sé cuánto te vayan a pedir por ti. Van a pedir cierto dinero por ti. Y si no pagan ese dinero, estás completamente perdido. De la misma manera, hermanos, la justicia de Dios tiene un precio. Y aquí dice la Biblia, hermanos, que la redención es en Cristo Jesús. Jesús es el precio que se pagó por nuestro rescate, hermanos. Ahora, lo interesante es que nuestra redención no fue gratis. Cristo Jesús tuvo que morir por nosotros. Pero sin embargo, note lo que dice el versículo: siendo justificados gratuitamente por su gracia. O sea, nuestra redención tuvo un precio, la vida de Cristo Jesús. Porque la paga del pecado es muerte. Alguien tuvo que pagar por nosotros. Pero sin embargo, la Biblia dice que nosotros somos justificados gratuitamente. No quiere decir que no tiene un precio, hermanos, sino sencillamente eso es lo que quiere decir, que Dios nos justificó sin causa. Porque la palabra gratuitamente ahí, hermanos, implica que Dios nos la dio sin ninguna causa. No hay nada en ti, no hay nada en mí que obligase a Dios para dar a Cristo Jesús por nosotros. Y es lo que tenemos que entender, hermanos. Dios no me miró y dijo: Gerson Hernández, yo lo necesito a ese pastor, es un pastorazo, voy a tener que enviar a Cristo Jesús, porque si no, ¿cómo lo voy a salvar? Yo lo necesito. ¿Ustedes piensan que Dios me necesita, hermano? ¿Ustedes piensan que yo soy la causa de que Dios haya dado a Cristo Jesús? ¿Qué hay de bueno en mí? Todos hemos pecado contra Dios. Todos somos unos viles pecadores, que lo único que merecemos es el infierno, y lo más caliente de la parte del infierno que sea posible. ¿Estamos de acuerdo? No te creas tan bueno. Estás diciendo: no, el hermano que está a mi lado sí, hermano, pero yo no tanto. No, tú y yo somos tan pecadores como ninguna otra persona. ¿Verdad que sí? ¿Por qué causa Dios nos salvó, hermanos? ¿Por qué causa? Dios necesita compañía, por eso nos salvó. Por favor, Dios necesita nuestra compañía. ¿Qué clase de compañía? No podemos pasar tiempo con Él aquí en la tierra. ¿Tú piensas que Él está llorando ese tiempo y en el cielo? Ponte a pensar, ¿cuánto tiempo pasamos aquí en la tierra con Dios? Dios me salvó porque Él quiere mi compañía. Si eso fuera verdad, estaríamos 24 horas con Dios aquí en la tierra, hermanos. ¿Acaso no? Lo bien que nos portamos, por favor. Por favor. Qué bien nos portamos. No siempre nos encontramos tropezando y lidiando con esto llamado pecado en nuestras vidas. Lo talentoso que somos para Dios. Por favor. Dios te necesitaba porque cantas tan bonito. ¿De verdad? En el cielo, hermanos, yo creo que hay mejores personas que cantan. Hay ángeles. Los instrumentos. Mira cómo tocas. Hermano, en el cielo hay personas que tocan el arpa bien bonito. Dios necesita nuestro talento, hermanos. ¿Por qué causa Dios nos salvó? Aquí dice la Biblia: siendo justificados gratuitamente, sin causa. ¿Por qué lo hizo, hermanos? Por su gracia. ¿Cuánto le damos gracias a Dios por ello, hermanos?
Dios no tenía que hacerlo, hermanos. Dios no tenía que pagar la deuda por nosotros. Es como si alguien te llamara: fíjate que tenemos a fulano de tal aquí secuestrado, y ese fulano de tal ni siquiera lo conoces, desde tu familia, no tiene nada que ver contigo. ¿Tú pagarías el precio del rescate por él? Y estando loco, ¿verdad? ¿Sabes qué? Pues qué feo, qué triste, pero no es de mi familia, así es que a mí ni me llames. ¿Verdad? ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Hermanos, nosotros necesitamos entender que la redención que tenemos en Cristo Jesús es por su gracia. Ahora, noten aquí, hermanos, que cuando hablamos de la redención, recuerdo que este hombre llamado Simón estaba en el templo. Dice la Biblia que él, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. O sea que la redención, el pueblo hermano de Israel estaba buscando la redención, y este era el niño Jesús. En 2 de Corintios 1, quiero leerles lo que la Biblia dice. Cuando habla de nosotros, la Biblia dice, hermanos, que Dios tomó lo vil de este mundo y lo menospreciado, Él lo escogió, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. La Biblia dice claramente, hermanos, que nosotros fuimos escogidos por Dios. Dios nos escogió. ¿Y por qué te escogió? ¿Por qué me escogió? Simplemente porque Él quiso hacerlo. En Efesios 1:7, la Biblia dice: en quien tenemos redención por su sangre. Efesios 1:7 dice: redención por su sangre. Y luego dice Pablo ahí: el perdón de pecados. Cuando Cristo Jesús dio su vida por nosotros, nos redimió, y esto quiere decir que Él perdonó todos nuestros pecados. En Colosenses 1:14, la Biblia dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El perdón de pecados. Note conmigo, hermanos, en el versículo 25. La Biblia dice que la justicia de Dios tiene un precio, hermanos. Requería la justicia de Dios que se pagase el precio, que fue la vida de Jesús, su sangre por nuestros pecados. Pero también nota conmigo algo que Dios hizo a través de Jesús. La justicia de Dios, hermanos, requiere propiciación. No solo redención. Redención es que Él pagó, su sangre pagó por nuestros pecados. A través de la redención de su sangre tenemos el perdón de pecados. Pero algo que quiero que noten conmigo aquí, hermanos, es lo que la Biblia llama propiciación. Y ahorita les voy a explicar lo que esto es. Versículo 25 dice: a quien Dios puso. ¿Quién lo puso? Dios. Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿La fe en quién? En su sangre. Nosotros tenemos fe en la sangre de Cristo Jesús. Porque la sangre de Cristo Jesús, hermanos, fue la propiciación. Y de esa manera Dios manifestó, como dice el versículo 25, su justicia. La justicia de Dios tiene precio, hermanos, y fue la sangre de Cristo Jesús. Por eso, hermanos, nosotros apreciamos la sangre de Cristo. Cuando hablamos de propiciación, hermanos, la palabra propiciación, de acuerdo a lo que define esa palabra en las Escrituras, es en relación a apaciguar o expiar, o también tiene que ver con aplacar la ira de Dios. Porque la ira de Dios viene sobre este mundo, hermanos, que está en pecado. Pero ahora, este mundo, hermanos, necesitaba una propiciación, algo que apaciguara la ira de Dios, algo que aplacara la ira de Dios.
El pueblo de Israel, ellos hacían cada año propiciación por sus pecados. Se tomaban 2 machos cabríos y uno de ellos era sacrificado, y la sangre de ese macho cabrío, hermanos, era llevado por el sumo sacerdote y entraba al templo, y luego estaba en el templo lo que es el lugar santo y luego el lugar santísimo, detrás del velo. ¿Se acuerdan cuando el velo se rasga cuando Cristo muere en la cruz? Bueno, ese velo te permitía entrar al lugar santísimo. Ahora, detrás del lugar, ahí en el lugar santísimo, detrás de ese velo, estaba el arca del pacto. ¿Se acuerdan el arca del pacto que el pueblo de Israel cargaba, que muchas veces llevaron a batalla? Era un arca, era como rectángulo, y tenía 2 ángeles encima. Esa arca, allá adentro estaba los 10 mandamientos, estaba la vara de Moisés y estaba una vasija con maná. Pero esa caja, hermanos, que es el arca del pacto, tenía una tapadera, y en esa tapadera estaban los 2 ángeles. Esos 2 ángeles son querubines que están con sus alas extendidas hacia el frente. No sé si alguna vez la han visto, pero si no, busquen una foto y véanla para que tengan una idea. Pero es una caja y tiene una tapadera, y en la tapadera están esos 2 ángeles con las alas extendidas hacia el frente. Lo que hacía el sacerdote, hermanos, es él vertía esa sangre sobre esa tapadera que se llamaba el propiciatorio. Así se llamaba, el propiciatorio, o sea, el lugar donde la sangre era vertida para expiar o aplacar o apaciguar la ira de Dios por el pecado de toda la nación de Israel. No era para aplacar la ira de Dios sobre una persona. Cuando una persona cometía pecado, esa persona traía su propio animal para ser sacrificado. Pero cada año se hacía expiación por los pecados de toda la nación. Lo cual implica, hermanos, lo que dice la Biblia en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, Cristo Jesús murió, y Él fue puesto como propiciación por los pecados de todo el mundo. O sea que la sangre de Cristo, hermanos, apaciguó la ira de Dios en cuanto a los pecados de todo el mundo. Él es la propiciación, esa sangre. Pero ahora, hermanos, el hecho de que la sangre era puesta sobre el propiciatorio y había apaciguado la ira de Dios sobre toda la nación de Israel, ¿quiere decir que ahora toda la nación de Israel era salva? No, hermanos. Había habido una propiciación, la sangre había apaciguado la ira de Dios, pero tenía que haber también una redención. Y ahí es cuando cada individuo, de manera personal, al pecar contra Dios, tenía que traer su propio sacrificio para hacer el sacrificio por sus pecados. Y ahí era redimido. Esto quiere decir, hermanos, que Cristo Jesús, Él ya murió como propiciación por todos los pecados de todo el mundo. Pero no quiere decir que todos son salvos. Una persona tiene que entender esto, que Cristo ya murió por los pecados de todo el mundo. Todo el mundo tiene la oportunidad de ser redimido por Dios. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer ese individuo para poder ser salvo de manera personal? Tiene que poner su fe. Aquí dice, por medio de la fe, ¿en quién, hermanos? En su sangre, versículo 25, por medio de la fe en su sangre. La sangre de Cristo ya se derramó una vez para siempre, hermanos, por todos los pecados de todo el mundo. Pero esa persona que está ahí en la calle, que no conoce a Dios de una manera personal, Cristo ya derramó su sangre por él. Cristo ya apaciguó la ira de Dios por él. Pero para que él sea redimido, para que él sea comprado, tiene que poner su fe en quién, hermanos, en la sangre de Cristo Jesús. Tiene que aceptarlo. Es como si tú
hubieses recibido una herencia de miles y miles de millones de dólares. Y está ahí, alguien ya te la dio, pero tú todavía andas caminando por las calles como vagabundo, recogiendo comida en los basureros, viviendo debajo de los puentes. Y alguien viene y te dice: pero si tú tienes esta herencia, ya te la dieron. No la necesito, yo voy a seguir viviendo mi vida así. Ahora, no quiere decir que no tiene esa herencia. Lo que pasa es que él ha decidido vivir de esa manera, decidido rechazar la sangre preciosa de Cristo Jesús. Por eso, cuando tú y yo vemos la Pascua, ¿se acuerdan de la Pascua? El ángel de la muerte iba a pasar. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, ¿qué tenían que poner ellos en los dinteles de la puerta, hermanos? La sangre. Pero cuando el ángel de la muerte veía la sangre, pasaba de largo. Pero cuando el ángel de la muerte no veía la sangre, ¿qué hacía, hermanos? Entraba. Y había muerte en ese hogar. De la misma manera, hermanos, se ha declarado ya, es la sangre lo que te va a salvar. Ponla sobre los dinteles de la puerta. Y qué interesante que en el propiciatorio había dos ángeles, hermanos. El ángel de la muerte pasaba si no estaba la sangre sobre ti, y también ahí había dos ángeles, como testimonio, hermanos, de que el ángel de la muerte va a venir sobre todos aquellos que un día decidan rechazar la justicia de Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Ahora, dice aquí que es la fe en su sangre. Quiero recalcar nada más esto, hermanos. En realidad, hermanos, es nuestra fe en realidad lo que hizo todo esto, hermanos. No, hablamos de nuestra fe, hablamos de creer en Él, y sí hay una acción de nuestra parte, hermanos, pero quiero que entiendan algo: es la sangre de Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Y solo la sangre de Cristo Jesús, hermanos, lo que hace que nosotros seamos salvos. No podemos nosotros confiar en nuestro desempeño, y no debemos, hermanos. Es el desempeño de nuestro Señor Cristo Jesús, la justicia de Dios. Ahora, número 2, dijimos que la justicia de Dios tiene un precio, ¿verdad? Y eso es la redención, pagó por nosotros, requiere propiciación. Y noten aquí en el versículo 25, la parte final dice: a causa de haber pasado por alto en su paciencia. Y vaya que Dios tiene paciencia con nosotros, ¿no? El ser humano no entiende, hermanos, pero Dios es paciente. No quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Los pecados pasados, dice el 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Número 3, hermanos, la justicia de Dios es única. La justicia de Dios es única. No solo se ha manifestado, no solo tiene un precio, la justicia de Dios es única. Noten aquí, lo primero, hermanos, es que no permite que haya una jactancia personal. Versículo 27 dice: ¿dónde pues está la jactancia? ¿Dónde? ¿Alguien se puede jactar? ¿Quién murió en la cruz? Cristo. ¿En quién tenemos que poner nuestra fe? Cristo. La fe en la sangre de Cristo. ¿Hicimos algo nosotros? No, hermanos. Dice aquí, la jactancia queda excluida. Recuerden lo que dice Efesios: no es por obras para que nadie se gloríe. Por lo tanto, hermanos, por favor, cualquier sentimiento legalista que haya de nuestra parte, cuando ves a tu hermano que no se desempeña como tú te desempeñas en la vida como cristiano, no lo juzgues, porque si tú lo empiezas a hacer, te estás jactando de lo que estás haciendo. Sé un buen cristiano, sé el mejor de todos los cristianos, sé el mejor lector de la Biblia, sé el mejor hombre de oración, mujer de oración, sé el mejor asistente a la iglesia. Desempéñate con excelencia para que todos vean que Dios cambia los corazones y que el Espíritu de Dios opera en la vida del ser humano, hermanos. Pero nunca voltees a ver a tu hermano con desdén, pensando que tu desempeño
te pone en una posición más favorable delante de Dios. Recuerden, no hay diferencia. Todos entramos al cielo por la fe en Cristo Jesús. Y cualquier sentimiento de ese tipo, hermano, nos lleva a una jactancia personal y nos lleva después a sernos legalistas y a estar tratando de presionar al hermano o a la hermana para que sean como nosotros somos. No, hermanos. ¿Por cuál ley? Dice el versículo 27. ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Otra cosa, hermanos, la justicia de Dios es única porque no permite salvación por obras. Versículo 28 dice: concluimos pues, esta es la conclusión. Dice aquí que el hombre, y subrayenlo por favor si no lo tienen, el hombre es justificado por fe. ¿Cómo somos justificados, hermanos? Por fe, no por nuestro desempeño, por fe, sin las obras de la ley. No busquemos o pensemos que haciendo lo que la ley dice nos vamos a salvar. No es así, hermanos. Ahora, otro asunto aquí, hermanos, cuando hablamos acerca de la justicia que Dios es única, no permite acepción de personas. No nos equivoquemos, como dijimos anteriormente. 29 dice: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? No. Dice aquí en la otra pregunta: ¿no es también Dios de los gentiles? La respuesta es sí. La primera respuesta es no. La segunda respuesta es sí. Ciertamente, o sea, es verdad, también de los gentiles. ¿Por qué? Versículo 30: porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión. ¿Quiénes son los de la circuncisión? Los judíos. Y por medio de la fe Dios justificará a los de la incircuncisión. ¿Quiénes somos los incircuncisos? Todos nosotros los gentiles, seas mexicano, argentino, puertorriqueño, guatemalteco, lo que tú seas, aún hasta americano, todos somos aquí gentiles y no eres judío. Entonces, Dios hace excepción de personas, hermanos, ¿no? La justicia de Dios es única. Y, por último, hermanos, punto número 4, la justicia de Dios confirma la ley. La justicia de Dios confirma la ley. Note lo que dice el versículo 31. Pregunta: luego, ¿por la fe invalidamos la ley? O sea que Dios estableció su ley. Está en las Escrituras. Entonces quiere decir que ahora, porque soy una persona de fe y porque solo mi salvación está basada en mi fe en Cristo, mi fe en su sangre, entonces la ley ya no sirve. ¿Las hemos hablado? Ya no es válida, porque aquí dice invalidamos, o sea, la hacemos nula. Y tú vas a escuchar a muchas personas decir: oh sí, ahora somos hombres y mujeres de fe, ya no estamos bajo la ley. Ustedes van a escuchar eso muchas veces, hermanos. Eso es una mentira, porque aquí está. Y si pregunta: ¿invalidamos la fe por la fe? Perdón, ¿invalidamos la ley por la fe? Nota lo que dice Pablo, versículo 31. La respuesta: en ninguna manera. No es cierto. La ley no se invalida cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo. Al contrario, ¿qué pasa? Confirmamos que la ley. Nota, la justicia de Dios confirma la ley en cada uno de nosotros. ¿Cómo? De esta manera: ¿acaso no es cierto que la ley dice que la paga del pecado es muerte? ¿La paga del pecado es muerte, sí o no? Claro, lee la ley. Tú cometías adulterio y los apedreaban. Una muchachita joven salía embarazada sin papá, por obra del Espíritu Santo, entre comillas. ¿Qué le hacían? La apedreaban. La ley, hermanos, en muchos aspectos declaraba muerte. La paga del pecado es muerte. Ahora, al poner nosotros la fe en Cristo Jesús, ¿estamos confirmando la ley? Claro. ¿Alguien murió por nosotros? Sí, Cristo Jesús. La paga del pecado es muerte. Estamos confirmando la ley porque hemos aceptado esa verdad. ¿Cómo la acepté? Al creer que Cristo Jesús pagó por mis
pecados. Por lo tanto, estoy confirmando la ley. Es cierto, la paga del pecado es muerte, pero el gozo de esto es que yo no voy a morir, porque Cristo Jesús murió por mis pecados. He cumplido la ley. No al morir yo literalmente, sino al aceptar que Cristo pagó por mí. Otra cosa, hermanos, ¿cómo confirmamos la ley? ¿Saben que la ley nos guía al Mesías? En Gálatas 3:24, escuchen lo que dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. O sea, es un ayo. Un ayo es una persona que te toma de las manos y te guía. Como les dije, la ley, el corazón de la ley, hermanos, eran los sacrificios. Ese era el punto principal de la ley. Y cuando nosotros aceptamos el sacrificio de Cristo, estamos, hermanos, aceptando lo que la ley dice, porque la Biblia dice que la ley fue nuestro ayo, nuestro asistente que nos llevó a esa verdad que es Cristo el Mesías. Y por último, hermanos, y lo vamos a estudiar más a fondo cuando lleguemos a Romanos 8, pero vayan conmigo a Romanos 8 y con esto concluimos este punto. Note lo que dice Romanos 8, versículo 3 al 4. Romanos 8, versículo 3 al 4. En este último punto, la justicia de Dios confirma la ley. Nota lo que dice aquí, versículo 3. Por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. ¿Por qué nosotros no podemos guardar la ley, hermanos? Porque éramos débiles por la ¿qué? Por la carne. Dios, dice aquí, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. O sea que Cristo, al morir de su carne, terminó con el pecado. ¿Para qué? Versículo 4. Para que la justicia de la ley, nota, la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Nota, la justicia de la ley. Lo que la ley dice que hagamos es justo. ¿Acaso no es bueno seguir toda la ley de Dios? Todo lo que Dios dice: no matarás, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no codiciarás, no robarás. ¿Eso es justo? Claro. La justicia de esa ley, dice aquí, se cumple en nosotros. Ahora que ya estamos en Cristo, ahora que hemos puesto nuestra fe en Cristo, ahora sí podemos cumplir la ley. ¿Por qué? Dice aquí que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Se han dado cuenta de que cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, cuando somos redimidos, Dios nos da de su Santo Espíritu? ¿Cuántos han sentido la presencia del Espíritu Santo en sus vidas? ¿Qué es lo que te ha hecho cambiar? Antes mentíamos, robábamos, codiciábamos y rompíamos a diestra y siniestra todos los puntos de la ley. ¿Qué es lo que nos ha apaciguado, hermanos? ¿Qué es lo que nos ha calmado? ¿Qué es lo que nos ha llevado a ser justos delante de Dios? ¿Acaso no es el Espíritu de Dios? Y yo sé, estás pensando, pero pastor, a veces sí digo mentiritas blancas, a veces sí codicio. Yo sé, porque estamos, como dice Pablo en Gálatas, la lucha entre la carne y el Espíritu. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Día tras día tras día debemos llenarnos de su Santo Espíritu. Debemos de ser guiados por su Santo Espíritu. Y es el Espíritu de Dios que confirma la ley, porque cuando nosotros somos guiados por el Espíritu, tú y yo nos damos cuenta que cumplimos la ley de Dios. Pero también nos damos cuenta que cuando nos dejamos llevar por la carne, no cumplimos la ley de ¿quién? De Dios. Sí, pero el hecho de que tenemos el Espíritu de Dios confirma que la ley todavía está válida. No quiere decir que ahora, porque tenemos fe en Cristo, podemos codiciar o podemos robar, y que ya somos justificados por la fe en Cristo, ¿no, hermanos? No nos equivoquemos. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí es importante entonces aprender a caminar en Él. Quiero pedirles que
Queden con eso en sus corazones. El hombre es justificado por la fe en Cristo Jesús y nada más. Todo lo demás, hermanos, es el Espíritu Santo en nosotros confirmando que la ley de Dios es perfecta y que hace sabio al sencillo. Sigamos caminando por fe, hermanos, llenos del Espíritu, y no nos movamos de ahí. Y por sobre todo, no quitemos nuestra fe en Cristo Jesús y en su sangre que pagó por nuestros pecados. ¿Tampoco no es un motivo para estar contentos, hermanos? Saber que todo el peso de lo que nosotros pensamos debemos hacer para ser salvos no estaba sobre nuestros hombros, porque Cristo Jesús lo llevó sobre sus hombros en la cruz. Y a Dios sea la gloria y la honra, porque Él es el que nos justifica y nosotros lo justificamos.